Vamos a ver qué nos depara en lo que resta del año y el futuro en lo que es la línea de Transformers de Hasbro. Así que pues vamos a pasar directamente con nuestros colegas. No sé, Alex, ¿quieres darnos una semblanza y luego pasamos con la parte del diseño? ¿Cómo lo hacemos? Claro que sí. Pues bueno, básicamente lo que queremos ahorita dentro de este panel es que conozcan un poco más de la línea. Este año puntualmente es muy especial para Transformers porque estamos cumpliendo 35 años y dentro de este marco del 35 aniversario hemos hecho diferentes actividades y es por eso que invitamos tanto a John como a Thomas para que puedan platicarnos y tienen ahí un par de sorpresas para toda la línea, qué viene para el próximo año, qué viene para esta temporada. Y la verdad lo que nosotros queremos y buscamos mucho de este tipo de paneles es que nos digan cuál es su punto de vista, qué quieren, qué les gusta de Transformers, qué creen que podemos mejorar. Para nosotros es muy importante escucharlos y bueno, pues nada más y nada menos que pues viene el equipo global por parte de Hasbro para que también pueda tener de primera mano de parte de todos ustedes este amor por Transformers que todos tenemos. Okay, muchísimas gracias. So guys, well, we're in your hands. What do you have in store for us? Right. How's everyone doing out there today? ¿Cómo les va? Yay! Right. So we are very excited to be here today from the Transformers Global Brand Team and Design Team here to be celebrating Transformers 35th anniversary. Nos da muchísimo gusto, muy emocionados de estar aquí celebrando el 35 aniversario de Transformers, del equipo global y el equipo de diseño. So the franchise is hotter than ever in these 35 years. We want to make sure that we're engaging all of our fan bases, from kids all the way to older boys, older kids, all the way up to adults. Entonces lo que queremos, la franquicia hoy está más ardiente que nunca y lo que queremos es atraer a toda la base de fans. Desde los niños, desde los jóvenes, hasta inclusive los adultos, hay algo para todos. So to celebrate our 35th anniversary, we have a special clip to share with you guys that celebrates everything that's more than meets the eye about Transformers for the last 35 years. Entonces tenemos un clip especial para ustedes donde todo lo que ves, lo que está aquí es más de lo que ves. Esto es Transformers. Years of larger-than-life robots who hide in plain sight, and blockbuster entertainment with heroes to look up to and villains to root for. In the years to come, Transformers will continue to inspire all that is more than meets the eye. Really fun way to kick off the presentation here. So, with our 35 years, we want to make sure that we're celebrating those who have made a big impact for the Transformers franchise. Entonces, celebrando estos 35 años, queremos asegurarnos de que estamos celebrando a aquellos que han hecho un gran impacto en la franquicia de Transformers. So to celebrate these people, we wanted to create and establish a place for them to be celebrated. So we came up with our Transformers Hall of Fame. Entonces, para celebrarlos, quisimos darles un lugar apropiado y por eso tenemos el Salón de la Fama de Transformers. So, as of this year's winners were announced a few weeks ago at San Diego Comic-Con. Los ganadores de este año fueron anunciados hace algunas semanas en la San Diego Comic-Con. So the first winner was Flint Dille. So for those of you that don't know who Flint Dille is, he was the writer and story editor for the original G1 cartoon series that we all know and love today. Bien, entonces el primero en entrar al Salón de la Fama fue Flint Dille. Si no saben quién es Flint Dille, él fue el escritor de los primeros programas de la generación 1 de Transformers que todos amamos hoy en día. And the next guy is Kunihiro-san, as I call him, Takashi Kunihiro. We call him Kunihiro-san because we have so much respect for him. Y entonces el segundo es Takashi Kunihiro, a quien, debido al gran respeto que le tienen, simplemente le llaman Kunihiro-san. He's a Takara Tomy designer. Entonces él es diseñador de Takara Tomy. And he takes on some of our most complex and challenging projects. Y él aborda nuestros proyectos más complejos y desafiantes. And
And then finally, later this year, we're going to be releasing the Toy of the Year and Favorite Character. So be on the lookout for these new inductees into the Transformers Hall of Fame, something that, again, we want to celebrate with the fans as we go on to the next 35 years. Bien, entonces lo que vamos a anunciar más adelante en el año para inducirlos en este Salón de la Fama de los Transformers es el juguete del año y el personaje favorito. Entonces estén al pendiente de quiénes o cuáles son los que van a entrar en el Salón de la Fama de Transformers. So on our 35 years, as of this year, we engage fans of all ages, like I said. Starting with our kids, we have our Transformers Cyberverse line. Entonces, como dijimos, queremos involucrar a todos los fans de todas las edades y para empezar vamos a empezar con los más pequeños y para los pequeños tenemos la línea Cyberverse de Transformers. So Transformers Cyberverse launched last fall, Season 1, and we're excited to announce that we are, Season 2 is going to be coming very shortly here in Latin America called Power of the Spark. Okay, entonces lo que tenemos es, la serie de Cyberverse se lanzó el otoño pasado, la primera temporada, y lo que queremos anunciarles es que viene la segunda temporada de la serie de Transformers Cyberverse, que se llama Power of the Spark, o el poder de la chispa. This season is really great. There's a lot of action. All of the Autobots and Decepticons learn and uncover the power of the Allspark. And what that means is they begin to power up with other Earth vehicles and give them new powers and abilities they've never had before. Entonces, esta temporada es muy emocionante, está llena de acción. Lo que sucede en esta temporada es que los Decepticons y los Autobots, todos acceden al poder de la Allspark que ya hemos visto. Y entonces lo que pueden hacer es unir las fuerzas, unir los poderes con otros vehículos y eso les da mucho mayores habilidades. So we have a special clip here we brought to UTC today from Hasbro Studios that's going to show you a couple of the clips from Season 2 that show what I mean by the characters powering up with these vehicles in new ways we've never seen before. Bien, entonces lo que les traemos ahora es un clip de la segunda temporada de Cyberverse de Hasbro Studios para que ustedes puedan ver precisamente cómo estos vehículos se energizan con los robots se energizan con los nuevos vehículos y vean lo que sucede. Reach out with your spark and claim your armor. You see? I can use the power of the Allspark to help defeat Skylight. Yes. Yes, help me defeat Jetfire. Follow me, Skylight. First, you must choose. Now, we all know you're the undisputed predator of the skies, so these may not be for you, and this doesn't seem your style. But have you ever considered the tactical advantages of a ground assault, or even an underground assault? Yes, this one. Good choice. The Allspark will help you, thanks to me. Take it now. You will easily destroy Jetfire. He has nothing like this.
So as you can see, a ton of new action, tons of things that we have never seen before in Cyberverse. Very excited about Season 2 of Cyberverse coming up. Como pueden ver, muchísima acción, muchísimas cosas que no habíamos visto antes en el Cyberverse, así que estamos muy emocionados para la segunda temporada. So to bring this action to life, Hasbro is developing new product innovation that we're calling Spark Armor. Entonces, para darle vida a esta nueva acción, Hasbro está diseñando nuevas innovaciones a los productos y eso se le llama Spark Armor o Armadura Chispa Suprema. So we have two TV commercials that have not been released yet. They're going to be released later this fall that we brought here to show you guys so you can see what this new Spark Armor innovation is. Entonces les tenemos dos comerciales que no han salido al aire todavía, van a salir más adelante en el otoño y estos comerciales les van a mostrar a ustedes cuál es esta innovación de la armadura Chispa Suprema. From Transformers Cyberverse, Optimus power up with that jet! With the energy of the Allspark, combine and convert to armor up Optimus Prime. Oh yeah! New Spark Armor figures from Transformers Cyberverse, each sold separately. New from Transformers Cyberverse. Optimus, use the arc to power up! With the energy of the arc. Combine and convert to armor up Optimus Prime. Oh yeah! New Arc Power Optimus from Transformers Cyberverse. So here's an image. We always get really excited when we see art from the studio that makes the animation. Siempre nos emociona mucho ver el arte del estudio que hace la animación. So we wanted to share this art with you. This is Optimus dressed up with a jet and Megatron powered up with a helicopter. Entonces lo que queremos mostrarles aquí es a Optimus con el poder del jet y tenemos a Megatron con el helicóptero. And this is the new Spark Armor is really cool because it gives a new dimension to classic characters. Entonces esta armadura es realmente muy cool porque le da una nueva dimensión a los personajes ya clásicos. Here are a few more. This is Optimus with the jet and Grimlock powered up with a garbage truck. Entonces aquí tenemos algunas más. Aquí está nuevamente Optimus con el jet y tenemos a Grimlock con el camión de basura. And finally Bumblebee with a battleship. Y tenemos finalmente a Bumblebee con el acorazado. This image here shows Skybite in his Spark Armor. Aquí en esta imagen tenemos a Skybite con su armadura de chispa. And you saw this in the sample of the show. Y vieron esto en la muestra del programa. He's powered up with the drill excavator. Entonces él tiene el poder de la excavadora, del taladro. So we like to use really cool vehicles, obviously, that inspire cool new robots. Entonces realmente queremos utilizar vehículos atractivos que inspiren a nuevos robots que sean así muy cool. And finally, you also saw this in the preview. This is Starscream with his Spark Armor. Y entonces eso lo vieron también en el avance. Tenemos a Starscream con su armadura. And construction vehicle power armor. Y también con el poder del vehículo de construcción. This is a look at the classic Jetfire design in Cyberverse. Entonces este es un vistazo a el diseño de Jetfire en el Cyberverse. And then the powered up version where he's Y luego la versión empoderada, powered up with a tank. donde tiene el poder de un tanque. All right. So who's ready for Generations? ¿Quién está listo para ver Generations? Thought you guys might like that. So we are very excited to give you guys a lot of really cool updates for Transformers War for Cybertron. That is our new trilogy that Generations launched this year. Generation targets anyone from an older boy all the way up to adult collectors alike. There's a lot to love about this, so it spans generations of Transformers. And the new trilogy launched this year, War for Cybertron and Siege. And we wanted to do something special for this crowd here today. Entonces la línea que tenemos aquí abarca diferentes rangos de edades. Abarca desde un jovencito, o sea, no tan niño, pero un niño joven, hasta los adultos. Y lo que queremos es, bueno, darles
además muchísimas cosas en cuanto a lo que es War for Cybertron, tenemos la guerra por Cybertron, y esta parte que se llama Siege, ¿okay? O asedio. Sorry, what else? So we had something we wanted to share special with them. Entonces queremos compartirles algo especial de esta línea para ustedes el día de hoy. So this fall we're launching a new campaign to support the toy line for War for Cybertron Siege. And today we wanted to share it. No one has seen this yet. This is the TV commercial for War for Cybertron Siege. This is the first time anyone has taken a look at it. Bien, entonces ya vamos a lanzar esto para la War for Cybertron, que es uno de Siege. Nadie ha visto esto que les vamos a presentar. Queríamos traerlo especialmente para ustedes, para que lo vieran. Combine and weaponize with new Transformers War for Cybertron. Calling all Autobots. The Decepticon siege has pushed us to the brink, but the war rages on. Combine together and help protect what's left of Cybertron. New Transformers War for Cybertron. Each sold separately. All right, so now I'm going to turn it over to Thomas, who's going to take you through a couple of the reveals that we just revealed these figures as of 2 weeks ago at San Diego Comic-Con. So we wanted to give you guys some of the updates of what the new reveals are. Entonces ahora Thomas nos va a hacer unas revelaciones que se hicieron apenas hace unas semanas en la San Diego Comic-Con. Entonces ahora él nos va a presentar cuáles fueron estas revelaciones. All right, so I'll start with the deluxe scale. This is our smallest scale of Transformers. Vamos a empezar con la escala Deluxe, que esta es la escala un poco más pequeña de los Transformers. And we have Crosshairs and Spinister. Y tenemos a Crosshairs y a Spinister. Crosshairs comes with a weapon that converts. Crosshairs viene con un arma que se convierte. It turns from a blaster into a hammer. Okay, y se convierte de un blaster en un martillo. It's called the Doom Blast. Y se llama el Doom Blast. And Spinister comes with 2 weapons. Okay, Spinister viene con 2 armas. And both figures have multiple ports where you can plug on the weapons. Y ambas figuras traen múltiples lugares donde puedes ensamblar las armas. This allows you to customize your robot and vehicle modes. Y eso te permite customizar tu vehículo y robot. And next up we have our Voyager class, which is the Luego medium tenemos la scale. clase Voyager. Okay. It's bigger, right? It's slightly bigger. It's Es un medium. poquito más grande, es tamaño mediano. And we're revealing Ape Face. Y estamos revelando a Ape Face. And this is a horror con from G1, so this is horror con. Ok, entonces este es el Horror Con de la generación 1. Which was a cool classic Transformer from the 80s. Que realmente era un Transformer muy cool de los 80s. He has 3 modes, triple chamber. Es un triple cambio, tiene 3 modalidades. There's a robot, Es robot, el simio y el jet. And he also includes a Titan Master named Spasma. Y entonces también incluye a un llamado Stasma, que es un Tian Master. And Spasma actually folds up and forms the head of the robot. Y entonces se dobla y forma la cabeza del robot. He sits in the cockpit of the jet. Y está en la cabina del jet. And he also can pilot the ape. Y también puede pilotear al simio. So there's a lot of detail in this toy. It's Entonces really hay exciting. mucho detalle en este juguete. All right. Next up is Astro Train. Luego está Astro Train. He's a leader class, so he's one of the larger scales. Es una clase líder, entonces es una escala más grande. He converts between robot, Se convierte en robot, train, tren and shuttle mode. y en modo lanzadera. He has a lot of cool features. He has armor Tiene muchas buenas características como su armadura and a really massive arsenal of weapons. There are 5 weapons. y un arsenal masivo, tiene 5 armas. You can use the weapons individually, or you can build them together to create a giant weapon. Puedes utilizar las armas individualmente o puedes unirlas para crear un arma gigante. So the theory with Astro Train is to give a lot of parts and have a lot of different options on how to make his configuration. Entonces la idea con Astro Train es que tengas muchas partes distintas y darte muy diferentes opciones sobre cómo armarlo. You can see here we have a base mode. Pueden ver que lo tenemos aquí en modo base. Yeah, so the back of the train turns into a launch pad for the shuttle. Entonces la parte de atrás del tren se convierte en la plataforma de lanzamiento para el transbordador. So a lot to do with Astro Train. Entonces pueden hacer mucho con Astro Train. Next up we have some multi-packs. Luego tenemos los multipacks. We have the Autobot Alpha Counter Strike Force. Tenemos el Autobot, el Alpha Strike Counter Force.
And that includes a clone of Sideswipe. Y entonces eso incluye un clon de Sideswipe, Who looks like Sideswipe, but he is an alternate deco. que se parece a Sideswipe, pero la decoración es alternativa. Character Slam Dance and a Battle Master Trenchfoot. Tenemos a Slam Dance y también tiene al Battle Master o al maestro de batalla Trenchfoot. And on the Decepticon side, we have the Phantom Strike Squadron. Y entonces del lado de los Decepticons tenemos a el Decepticon Phantom Strike Squadron. That includes Skywarp, who's a really popular seeker, Y entonces tenemos a Skywarp, que es un rastreador muy popular. and 3 Battle Masters. Y tenemos a 3 amos de batalla, These are weapons that also turn into robots. que son armas que también se convierten en robots. And we also have Greenlight. Y también vamos a tener a Greenlight. Greenlight's really exciting for fans because she will be the last piece of the left leg. Ok, entonces fíjense, esta es muy interesante para los fans porque será la última pieza de la pierna izquierda, The left leg of Orthea, que es la pierna izquierda de Orthea, who is a combiner of all the female Autobots. que es una combinación de todos los Autobots femeninos. So fans will finally be able to complete that. Entonces los fans por fin van a ser capaces de completar eso. So in the 80s, Hasbro offered a special toy. It was only available through mail purchase. Ok, entonces en los 80s Hasbro ofrecía un juguete especial que solamente estaba disponible comprándolo por correo. So you had to send your money and your robot points to Hasbro. Entonces tenías que mandarle tu dinero por correo y tus puntos de robot a Hasbro. And you would receive Reflector. Y luego recibías a cambio a Reflector. Reflector turns into a camera and he includes Spectro, Ok, y Reflector se convertía en cámara, incluía a Spectro, a Spyglass, Spyglass and a Viewfinder. y a Viewfinder. So we've recreated this toy. Entonces hemos recreado este juguete. Let's hear it. So I guess you guys already know that he's available here. And, Entonces no sé si ya saben, pero este juguete está disponible aquí en Unboxing Toy Convention. Aquí está. all right. Yeah. So another exclusive we have here is the Siege Battle Pack. Entonces lo que tenemos también como exclusivas aquí es el Battle Pack de Siege. It includes 3 unique deluxe characters. E incluye 3 personajes de lujo. On the left here first, yeah, we have an Impactor, Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos a Impactor and he is the former leader of the Wreckers. y es el antiguo líder de los destrozadores o de los Wreckers. And then we have the Power Dasher Aragon, Y luego tenemos a Power Dasher Aragon and he turns into a bunch of small parts that are weapons. y se convierte en varias partes que son armas. So you can weaponize your other Autobots with it. Entonces puedes ponerle armas a tus otros robots con él. And finally, the blue one here, this is Hollow Mirage. Y entonces lo que tenemos, el azul es Hollow Mirage. And we made this all out of clear plastic, so he has a holographic look. Y entonces este se moldeó en plástico transparente para que tenga esa apariencia holográfica. So here's some other UTC exclusive items. Tenemos otras exclusivas de Unboxing Toy Convention. So we love Ghostbusters. We're all super excited about Ghostbusters, and it's the 35th anniversary of Ghostbusters. A todos nos encantan los cazafantasmas y es el 35 aniversario de los cazafantasmas también. So we found out it was the best time to make a collaboration. That's what we did. Entonces encontramos que es el mejor momento para hacer una colaboración y eso hicimos. And this is the MP10, which is Masterpiece Optimus. Y ese es el MP10, que es el Optimus, pero con el... He's Masterpiece Optimus. Ok, es el Masterpiece Optimus. Yep. And he's dressed up to fight Ghost, and he includes a little Slimer. Y ahora combate a fantasmas e incluye una figurita de Slimer. And then for our other UTC exclusive, we have our exclusive BotBots pack. Y otra exclusiva que tenemos aquí es el pack de BotBots. So BotBots is a new collectible line that we have. Really fun, mischievous characters that are about 2 inches tall. Entonces tenemos, es una serie de personajes coleccionables que son personajes así como traviesos, que son personajes de 2 pulgadas de alto. And they all transform into everyday objects that you would find anywhere. Y se transforman en objetos cotidianos que encontrarías en cualquier lugar. So here we are at UTC at a convention.
So we have a BotBots 10-pack convention pack. Y entonces tenemos aquí en Unboxing Toy Convention un pack de BotBots que contiene 10 figuras. Characters that transform into things that you would find at the convention, like Personajes que se convierten en cosas que encontrarías en una convención, como son energy drinks, como son bebidas energéticas, energizantes, autograph books, libros de autógrafos and of course coffee. y por supuesto café. Everyone's gonna stay awake. Para que los check out the normales U- que se diviertan. So check out the UTC exclusives over at the Hasbro booth for Transformers. We have a lot Entonces, of por exciting favor, things. vayan al stand de Hasbro para que vean estas exclusivas de BotBots. So now we are going to talk about Studio Series. Y ahora vamos a hablar de la Studio Series. So we love hearing all the enthusiasm that we have about Transformers Studio Series. Entonces, todos sabemos del entusiasmo que tienen por la serie de estudio de Transformers. So last year, the Transformers team launched Studio Series with the goal of representing screen-accurate characters from the Transformers movie universe. Entonces, el año pasado se lanzó esta serie con el propósito de representar de manera precisa a personajes que hayan aparecido en el universo de las películas de Transformers. Spanning movies from Transformers 1 Desde all la the way primera. to the Bumblebee movie that launched last year. Desde la primera película de Transformers hasta la película de Bumblebee que salió el año pasado. So we're very excited to announce that we're continuing to look into 2020 and beyond to build this line out with really popular characters from the Transformers movie universe. Y entonces creo que les dará mucho gusto saber que estamos buscando expandir la línea con personajes adicionales de lo que es el universo de Transformers en películas. So I bet you guys are wondering what that box is over there. Seguramente se preguntarán qué es esa caja que está ahí. So in that box is the first global, exclusively global reveal of our Wave 1 Deluxe Studio Series figures from 2020. Entonces ahí en esa caja está la revelación de las figuras a nivel global, esto es a nivel global, de las figuras de la primera wave de lo que es Transformers The Studio Series. You guys want to see them? ¿Quieren verlos? All right. So we're going to get into who these characters are now. Entonces vamos a ver lo de las películas ahora. This will also be coming down to the Transformers showroom after this panel. Después de este panel, esto también se va a ir allá al showroom de Transformers. Terminado este panel. Plenty of time for you guys to take a look, take pictures, tell all your friends about it. Hay mucho tiempo para que se acerquen, le tomen fotografías y le cuenten a todos sus amigos. So our first character Thomas is going to walk us through is... Okay, here we go. First one up is Transformers Bumblebee. Entonces el primero es Bumblebee de Transformers, la primera, la 1. This is his first release in the Studio Series line that celebrates the 2007 Camaro. Entonces este lanzamiento celebra la versión del Camaro 2007. We had him in the 70s version before, Lo tuvimos antes en la versión de los 70s, but this is the first time for the 07 Camaro. pero esta es la primera vez que sale el modelo 2007. The vehicle mode is really accurate, En su modo vehículo es realmente preciso. and it's licensed by Chevy. Y de hecho tiene la licencia de Chevy. So robot mode will also be super accurate at this scale. Ok, y en esta escala el modo robot también será súper preciso. We have some new processes we're using in the design to make sure that we get very true, accurate detail. Estamos teniendo nuevos procesos en el diseño que nos permiten que el grado de detalle sea súper preciso. So to make him look different from our other TF1 Bumblebee, he'll have a mask. Entonces, para hacerlo ver distinto a otros Bumblebee que tenemos de TF1, él va a tener una máscara. And it also includes his movie accurate blaster. Y también incluye el blaster tal y como aparece en la película. So next up is... El Soundwave. siguiente es Soundwave. Right. So this is really exciting as well. I had a
really fun time working on this guy. Este es muy emocionante también, me divertí mucho trabajando en el diseño de este. The conversion is really clean. La conversión es realmente limpia. So this is his TF3 or Dark of the Moon version. Esta es la versión de la película de El lado oscuro de la luna. And it features a licensed Mercedes. Y en la modalidad Mercedes también tiene la licencia de Mercedes. So we'll have a super accurate SLS AMG. Entonces es un modelo súper preciso del Mercedes SLS AMG. And this Studio Series character has a unique accessory. He has a companion. Y este tiene un accesorio único, es decir, tiene un compañero. And he will include Laserbeak. Y va a incluir a Laserbeak. You can see him mounted here on his arm. Lo pueden ver que está ahí en su brazo. All right, our next one is a really fun one. Transformers World War II Autobot Hot Rod from the last night. Tenemos aquí Yeah, this is Hot Rod from the el last Hot night. Rod de la Segunda Guerra Mundial de la película El Último Caballero. So he has all noted as a really cool armored recon vehicle. Entonces, realmente en su modo de vehículo es un vehículo de reconocimiento acorazado, realmente muy bueno. And a Gatling rifle. Y tiene un rifle Gatling, un rifle rotatorio. He also has some unique deco. We'll have some sprays on there to make it look kind of weather worn. Y entonces el decorado también es único porque tiene algunas partes en los costados que lo hace ver como desgastado. This character is part of the fun of this is a character who was seen in the movie for a short amount of time, but we know that fans want to see this version made into a toy. And in essence, that's what Transformers Studio Series is all about, is listening to the fans, regardless of how often they're in the films, and making really cool, awesome toys out of them. Y lo divertido de esto es que es un personaje que apareció realmente un corto tiempo en la película, pero sabíamos que los fans tenían ganas de ver más. Y esta serie realmente se trata de eso, la serie de Studio Series, se trata de escuchar a los fans y de traerles aquellas figuras que aunque quizá no los vimos mucho tiempo en pantalla, queríamos ver más de ellos y es justamente lo que estamos haciendo. And our last and final reveal is a really, really cool one. Y la última revelación es realmente buena. We have Transformers 2 RC Chromia and Alita 3-pack. Tenemos el pack de 3 figuras de la segunda película de Transformers, RC, Chromia y Alita. Yeah, these are really fun. Wait till you see them up close in person. Son muy divertidos ya que los ves de cerca. They're very short. They're very tiny. Son realmente pequeños. But 3 of them together are about the size of a deluxe. Pero los 3 juntos tienen más o menos el tamaño de una figura de lujo. So what we're offering is amazing detail at this smaller scale. Entonces lo que estamos ofreciendo es un grado enorme de detalle a una escala más And pequeña. this is the first time we'll have 3 figures in one deluxe box Y esta es la primera vez que vamos a tener 3 figuras en un paquete deluxe for Studio Series. de la Studio Series. They're also in scale with the other Studio Series figures, so the motorcycles look very realistic next to the cars. Entonces también están a la misma escala de las otras figuras de Studio Series. Entonces cuando pones las motocicletas junto a otros vehículos, realmente sí son proporcionales. So we find that putting all our vehicles that are scale accurate together brings so much realism. Y entonces hemos visto que poner todos los vehículos que tienen la misma escala, ya que los pones juntos, les brinda mucho realismo. And now we're completing that with them. Y ahora lo estamos completando con las motocicletas, que son pequeñas. So that concludes our presentation today. We wanted to Y eso concluye la presentación del día de hoy. thank you guys so much for having us here. It's so awesome to meet all the fans here. We love to see the enthusiasm that you have for Transformers and celebrate the 35th anniversary. So we ask that you celebrate and engage with Transformers and the 35th anniversary, posting on social with the hashtag More Than Meets the Eye and Transformers 35. You'll see fans from all over the world celebrating with you. Entonces nos da mucho gusto estar aquí, nos emociona mucho y queremos que sigan celebrando el 35 aniversario de Transformers. Ahí están los hashtags para que compartan en redes sociales, por favor, y que continúe la celebración. So I think we have some time for questions. You want to open up for some questions? Si tenemos tiempo para preguntas, Nos Tocayo, comentan por que favor. sí, que tenemos tiempo para 5 preguntas. Ok, ¿Quién bien. quiere hacer primero? Por favor, levante la mano. Me voy a acercar a los que estén más cerca de la primera fila, como les dije al inicio. ¿Ya tienes lista tu pregunta? Buenas tardes, bienvenidos a México. Y mi pregunta es, ¿qué podemos esperar sobre Transformers en Hasbro Lab?
Okay, so what can we expect from Transformers in Hasbro? Hasbro, okay? Haslam. So Transformers and HasLab just unveiled 2 weeks ago that we are going to be looking for backers to support our largest Transformer ever. Who do you guys think that is? Ok, lo que podemos revelar es que están buscando realmente quienes puedan soportar, aguantar a el Transformer más grande que ha existido. ¿Quién creen que sea? A nivel de tamaño. Unicron. So we announced that about 2 weeks ago at San Diego Comic-Con. Similar to the sail barge, we need the backers to support. And if we can get the backers, then we can make this a reality. Entonces, realmente lo que así se anunció en San Diego Comic Con, así que como salió la barcaza, necesitamos a quienes apoyen esta iniciativa para que esto se convierta en realidad. Y bueno, nada más complementando sobre el punto de HasLab hacia México, justo como Hasbro México estamos trabajando para ver cómo podemos traer este tipo de productos. Por el momento para 2020 estarán disponibles a través de Estados Unidos y esperen más noticias pronto hacia lo que es el verano o otoño de 2020 para que podamos tener más noticias al respecto. Ese lado tenemos otra pregunta. ¿Está bien si la hago directa a ellos? Ok. Como fan y como coleccionista es siempre interesante saber cuál es el reto más grande de Transformers en la actualidad. ¿Es más dirigido a quedarse emparejados con la tecnología o es acerca de seguir en la preferencia de la gente después de tanto tiempo? Okay, it's a bit of a lengthy one. And so as a fan and as a collector, it's always interesting to know what is more challenging for you or for Transformers. Is it more challenging keeping up with new technologies or trying to remain within the appeal of the fan base? So how do you balance that, or which one do you favor? I can start, and then maybe Thomas can chime in from a design perspective. Okay, vamos a empezar y luego vemos la parte del diseño. I can tell you that it all starts with the fan. Okay, todo inicia con el fan y el consumidor. That is, you guys are what makes Transformers what it is, and we want to make sure that we hear from you and that we're delivering what you are looking for, and that whether that be a specific character, a specific styling, a specific scale, or even a transformation, that is what is the core of everything that we want to do as Transformers, is to make sure we get that right for the fan. Okay. Entonces, lo primero son los fans. Lo que queremos es escucharlos a ustedes, saber qué es lo que realmente quieren. Si lo que quieren es tal vez un personaje específico o un estilo en específico o tal vez alguna escala que quieran ver e inclusive algún tipo de transformación. Se trata de que ustedes obtengan lo que realmente quieren y por eso es que escuchamos a los fans. We're always looking to, the second point, we're always looking to make sure that we're up to speed with today's technological advances because that's what made Transformers so cool. They are advanced robots, and we want to make sure that as society and as technology continues to advances, that we look for ways to enhance that experience. But at the core of it, it's always trying to strive to be more than meets the eye. Whatever it is, that's what always grounds us, and making sure that we understand what you guys want, what makes you more than meets the eye. Ok, entonces la idea es precisamente, también del otro punto que mencionabas, es estar a la cabeza en materia de avances tecnológicos, porque eso es lo que hace a los Transformers realmente cool. Son robots avanzados, entonces también queremos mantenernos a la par de los avances en la sociedad, los avances en la tecnología, pero siempre queremos que conforme vaya avanzando esto, para ustedes, los fans, Transformers siempre sea más de lo que ves. En línea con el eslogan de Transformers, siempre queremos que la experiencia de Transformers para ustedes sea más de lo que ves. Eso es lo que queremos. ¿Okay? De este lado tenemos otra pregunta. Okay. ¿Podemos esperar, a lo mejor en un mediano, corto, largo plazo, no sé, figuras con este nivel de detalle, pero a lo mejor en una estructura metálica, un diecast, algo parecido? Okay, could we expect maybe in
the short to mid-term figures with this level of detail, with this scale, but perhaps done in metal or some sort of die cast? Could we expect that? Very cool idea. Es una idea muy buena. And very accurate to what Transformers are about. Y realmente es muy precisa, se acerca a lo que realmente los Transformers son. No, nothing today to announce or talk about, but we're always looking for, again, similar to the first question, ways in which we take the Transformers DNA, bring it to life, and that is form factor or material. That's part of it, but nothing to report today. Entonces realmente no hay nada ahorita, pero en línea con lo que se mencionó en la pregunta anterior, siempre estamos buscando maneras nuevas, si lo que quieren es algún estilo, una escala, en este caso un nuevo material, para realmente el ADN de los Transformers llevarlo a estas nuevas modalidades. Este lado también. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar en términos generales cuál es el proceso de diseño de una pieza, por ejemplo, Bumblebee, y qué tiempo se llevan en el momento en el que deciden hacer una nueva pieza y hasta que está terminada. Okay, he would like to know the design process when it comes from the figure, for example, Bumblebee, and how long does it take from the moment you decide to create the figure to the time that it hits the Yeah, we talked about this a little bit yesterday. Sí, de hecho mencionamos un poquito de eso ayer en la conferencia que tuvimos. The short answer is about a year. La respuesta corta se tarda más o menos un año. But it depends on the character and the process. Depende realmente mucho del personaje y del proceso. Yeah, and we have different processes for different lines. Y tenemos distintos procesos para diferentes líneas. En el frente aquí tenemos una y una extra y atrás para terminar la sesión. Okay. Buenas tardes. Mi pregunta es, de toda la línea que han sacado hasta ahorita, lo que nos han mostrado, ¿cuál es su favorita y el por qué? Okay. Of everything you've shown us today, which one is your favorite and why? I really like the. Oh, they're not up on the screen anymore. I really like the three bikes. A mí realmente me gustan las tres motocicletas. I always like when we challenge how we define an item. Siempre me gusta el desafío de cómo definimos un artículo. And these are really unique among the Studio Series line. So y realmente son únicas en lo que es la serie de Studio Series, en la línea de Studio Series. And I think my favorite, similar to what Thomas was saying about kind of redefining how we can look at Transformers and what makes it so special, is the refractor 3-pack. Ok, entonces, y para él, precisamente similar a lo que menciona Thomas de la manera como redefinimos a las figuras, para él su favorita es el pack de 3 de Refractor, el de la cámara. Even though I work on the team, when I see certain transformations and toys that come through, like the Refractor 3-pack, my mind... Entonces, aunque estoy en el equipo, cada vez que veo cómo funciona o cómo se transforma un personaje como Refractor, ¡pum!, me explota el cerebro. Hi, as a big from I would like to know what happened to the scale from Human Alliance. I mean, I think it was a great scale to scale with the later ones that were being released in 2009, some sort of the electronic ones. And what happened to that line? I mean, do you have any plans to release something related to that scale, or is that line? Just go ahead. So you're talking about Human Alliance, right? Entonces, estamos hablando de la línea Human Alliance. ¿Qué pasó con la escala y si hay planes para 2020 para sacar algo, no? Básicamente. We have human characters in some of the assortments now. Tenemos personajes humanos en algunas ahora. The new Jazz that was revealed has a small Sam Witwicky. Which one? The new Masterpiece Jazz. Okay, entonces el new Masterpiece Jazz fue revelado en ese escala. But yeah, I mean, playing with scale is something we like to do, so we don't have anything to share on that right now, but you know, the new laser beam that comes with Soundwave is a cool, like, companion kind of Entonces, bueno, no tenemos algo particular para revelar ahora, pero por ejemplo, el laser beam que viene es un buen compañero, digamos, en esa escala. Esa sería la última pregunta, Jorge. Pues yo creo que toca cerrar con una ronda de aplausos también para nuestros invitados, por favor. Muchísimas gracias.
Mario Fraser, Thomas Maguire y Alejandro de Pando.